Hola, muy buenas a todos, soy Javier Casal Montesino y hoy os voy a presentar mi trabajo de política y planificación lingüística que se titula Las políticas lingüísticas para la promoción de lenguas indígenas y criollas. Primero vamos a empezar con el índice, en el que primero pasaremos a analizar el texto científico. Vamos a empezar por la biografía del autor, seguido de una definición de conceptos clave para entender el texto, una introducción al texto con el tema, el objetivo y la estructura que presenta, la situación sociolingüística y la relación que el texto guarda con la asignatura. Y en segundo lugar pasaremos a analizar un texto periodístico en el que vamos a dar primero vamos a dar un resumen del texto y luego vamos a pasar a hacer una justificación de por qué lo he elegido y una opinión de este. Y ya al final una serie de referencias bibliográficas de la bibliografía utilizada a lo largo del trabajo. Primero vamos con la biografía del autor del texto científico. Rainer Enrique Hamel es un profesor investigador de las áreas de sociolingüística, la lingüística aplicada y el análisis del discurso, nacido en Chile el 25 de noviembre de 1950 y con nacionalidad alemana y chilena. Pertenece al Departamento de Antropología desde 1989. Es director del programa interinstitucional Comunidad Indígena y Educación Intercultural Bilingüe, el CIEIB, desde 1999. Coordina el proyecto Políticas del Lenguaje en América Latina, de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL, desde 2005, y es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias desde 1992. Ahora vamos a pasar a definir una serie de conceptos clave que este autor utiliza en su texto. El primero de ellos es el concepto de lengua oficial. La lengua oficial es aquel idioma el cual se utiliza de manera legal dentro de cualquier país, estado, provincia, distrito o territorio políticamente bien definido. El idioma oficial, por norma general, se establece dentro de las leyes de la Constitución de dicha entidad, lo cual hace que se extienda por todos sus límites territoriales pertenecientes. Además, es el utilizado por los entes gubernamentales debidamente establecidos. La lengua indígena. Son aquellas lenguas que tienen su origen en el continente americano, las cuales en su mayoría están en peligro de desaparición. Pluriculturalismo. Es la situación en la que tanto sociedades dominantes como pueblos indígenas reconocen y asumen las diferencias étnicas y lingüísticas como factores de enriquecimiento sociocultural y como valiosos recursos para la sociedad en su conjunto. Multiculturalismo. Se diferencia del pluriculturalismo en que las sociedades dominantes reconocen por lo menos parcialmente la existencia de la población indígena y definen su trato, en muchos casos, como un problema a resolver de una u otra manera, En este caso a la cultura indígena no se le atribuye ningún espacio educativo y todo queda reducido al folclore. Vamos a la introducción del texto. Yo como tema he puesto cómo se distribuyen las lenguas en el continente americano y propuestas para evitar las restricciones políticas de las lenguas indígenas. El objetivo del texto es demostrar que las lenguas indígenas no amenazan los espacios de las lenguas nacionales y normalizar la inclusión de estas en el ámbito esencial de la comunidad, el ámbito judicial, el ámbito educativo, etc. Y como estructura he puesto que el texto consta de una introducción, una definición de los tipos de lengua, monomultiplurilinguismo, monomultipluriculturalismo y propuestas de discusión y acción, que es con lo que concluye el autor esa parte del texto. Ahora vamos con la situación sociolingüística. América tiene 7 lenguas oficiales. Todos los países del continente tienen como lengua oficial
única o cooficial, una lengua de colonización europea, el español, el francés, el portugués, el inglés y el neerlandés, a excepción del guaraní y el creole haitiano, que son lenguas cooficiales. Más de 300 lenguas inmigrantes en unos pocos países, entre los que destacan Canadá y Estados Unidos en el norte, y Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el sur, ya que a lo largo de la historia han recibido diversas olas de inmigración. Según el autor, las lenguas autóctonas e inmigrantes ocupan una posición similar como lenguas subordinadas, en muchos casos oprimidas y amenazadas por los procesos de asimilación. La gran mayoría de las lenguas indígenas tienen un número inferior a 10.000 habitantes, y muy poca de ellas alcanza el millón. El 80% de estas lenguas se concentran en la región andina y mesoamericana. Ahora vamos a ver la relación que guarda el texto con la asignatura. El texto guarda relación con el segundo tema de la asignatura, ya que en él se explica qué ventajas e inconvenientes puede tener la existencia de normas lingüísticas que tienen el fin de facilitar la defensa y la difusión de las lenguas indígenas, tal y como se propone en el texto. También se relaciona con el tercer tema de la asignatura, que habla de la coexistencia de lenguas y los tipos que de ésta existen, el multilingüismo, el plurilingüismo, además de aportar datos sobre su situación sociolingüística. Ahora pasamos a hablar del texto periodístico y he recogido 3 puntos que considero que son los 3 puntos más esenciales que se relacionan con la información que acabamos de dar sobre el texto científico. El primer punto de ellos: la mitad de los idiomas que existen hoy en todo el mundo se extinguirá durante este siglo. En el caso de América Latina y el Caribe, 1 de cada 5 pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo. En 44 de esos pueblos ahora hablan español y en 55 lo hacen en portugués. Las razones por las que las lenguas indígenas están desapareciendo no obedecen estrictamente a los procesos lingüísticos, como la no transmisión entre generaciones, el descuido en el registro de las tradiciones orales o el contexto sociolingüístico. Las causas que más suman son aquellas que tienen que ver con sus niveles de pobreza, de exclusión social, también por conflictos políticos, falta de reconocimiento legal y eficiente de los derechos indígenas. Bien, ahora pasamos a la justificación y opinión del texto que he utilizado como conclusión. He decidido elegir este texto porque aporta una visión pesimista de lo que puede ocurrir con las lenguas indígenas si no tomamos medidas políticas frente a ello, para evitar su exclusión social y sus conflictos políticos. Resulta importante observar cómo año tras año no solo se extinguen lenguas, sino todo un conocimiento que ha quedado almacenado de ellas. En el texto se cita un ejemplo con el que se comprende la gravedad del asunto. El conocimiento etnobotánico está codificado en la forma como los hablantes de una lengua describen y clasifican en la naturaleza. Sin esa información es probable que grandes aportes indígenas a la medicina, como la quinina, que fue el primer tratamiento efectivo contra la malaria y aún hoy es el tratamiento de preferencia para la malaria resistente, no se hubieran hecho, pues ese conocimiento estaba asociado a las lenguas indígenas del Amazonas. Y bueno, aquí ya tenemos la bibliografía, por lo cual ya concluyo mi trabajo. Y nada, quiero desearos a todos mucha suerte con el vuestro y espero que os haya parecido interesante.